En el primer ejemplo nos pregunta cuál es la probabilidad de tener 3 hombres teniendo 5 hijos. Se coloca 5 de 3 al no importar el orden, y porque de 5 hijos se quiere que 3 sean hombres. En la parte de abajo se coloca 2 a la 5, ya que son 2 géneros y tendrán 5 hijos. Cuando te preguntan cuál es la probabilidad de sacar una carta negra y menor a 10 en un deck, la probabilidad de ser negra es de 26 sobre 52 o un medio, y de ser menor a 10 es de 36 sobre 52. Al ser dependientes se multiplican, dándote un resultado de 18 sobre 52. Al sacar la probabilidad de obtener al menos 2 águilas en 5 tiros, observamos que del 2 al 5 es la probabilidad de éxito, por lo cual es más sencillo sacar la probabilidad de fracaso, ya que solo son 2 números. Para lo cual se suma la probabilidad de obtener un 0 y la probabilidad de obtener un 1, y esto se le resta a 1. En este caso se resuelve de esta forma: 1 menos 1 sobre 2 a la 5, ya que son 2 lados tirándolos 5 veces, más 5 combinación 1, ya que no importa el orden, sobre 2 a la 5 nuevamente. En este problema te dan las probabilidades de aprobar las siguientes materias: Historia, .98, Matemáticas, .22, Estadística, .1429. Con estos datos te piden que saques la probabilidad de reprobar a lo más 2 materias, por lo que es más sencillo sacar la probabilidad del fracaso, ya que solo es un número. Con esto obtendríamos 1 menos la probabilidad de reprobar 3 materias. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de reprobar Historia, que es 1 menos .98, por la de Matemáticas, 1 menos .22, por 1 menos .1429, que es la probabilidad de aprobar Estadística. En este problema nos pregunta la posibilidad de sacar en 2 dados un número menor o igual a 5, para lo que generamos una matriz que muestra las posibles combinaciones que obtienes al tirar 2 dados, y circulas las que entran en este rango. Con esto ves la cantidad de eventos posibles. En este caso serían 10. Esto sobre los eventos totales, que sería 6 a la 2, al ser 6 lados tirados 2 veces. Esto es igual a 36. Para hacer una tabla en SPSS tenemos que tener la pestaña de datos y la de variables. Se colocan las variables de nombre que se ubican en la vista de datos en la de nombre en variables. Después se procede a cambiar la anchura, decimales si es que quieres que tus datos muestren decimales, y la cantidad de columnas que deseas que se muestren. Después seleccionamos qué tipo de media deseamos que tenga nuestra tabla, o mínimo esa variable o dato. Hay 2 tipos de variables: nominal o ordinal. En la columna tipo se decide si es cadena o numérico la variable que estamos utilizando.
Después se coloca la cantidad de decimales en el número que deseas que se muestre. Ahora mostraremos cómo se realiza una tabla de dos variables discretas o tabla cruzada. Se selecciona la pestaña de Analizar y Estadísticas descriptivas. Después se selecciona Tablas cruzadas y seleccionas cuáles son las variables que quieres que se muestren en la parte horizontal y parte vertical. El primer tipo de gráfica que mostraremos es la de dos variables continuas o gráfica de dispersión. Primero se selecciona la pestaña Gráficos, después desplegamos la pantalla Cuadros de diálogo antiguos, seguido por Diagrama de dispersión simple. La gráfica se generará automáticamente. Para realizar una gráfica de caja, se selecciona la pantalla Analizar, seguido por Estadísticos descriptivos. Después elegimos Explorar y elegimos qué datos queremos que sean visibles en nuestra gráfica. La siguiente gráfica sería entre dos variables continuas y una discreta. Para esta gráfica seleccionamos la pestaña de Gráficos, seguido por Cuadro de diálogo antiguos. Seleccionamos la opción de Dispersión /puntos y elegimos qué datos deseamos que se muestren. Por último, realizaremos la gráfica de todas las variables continuas, para la cual, al igual que en la anterior, seleccionaremos la pestaña de Gráficos, seguido por Cuadros de diálogo antiguo. Después, Dispersión y puntos, y por último, Dispersión matricial. Después se elegirán las variables que deseamos que aparezcan y el gráfico se genera solo. Para analizar gráficas discretas, se selecciona la opción de Analizar, después se selecciona Frecuencias, seguido por Frecuencias formato, y se seleccionan qué variables deseamos comparar. Otro tipo de análisis que tenemos es análisis descriptivos de variables continuas, para el cual, igual que el anterior, seleccionamos la pestaña de Analizar, seguido por Estadísticos descriptivos, y ya que tengas seleccionadas tus variables, haces clic en el botón Aceptar.